Ok, reitero los buenos días. Welcome, good morning. Welcome to our class. Let's continue where we left lesson number, donde nos habíamos quedado. Ok, nos habíamos quedado aquí el vocabulario relacionado con los años. Habíamos hecho esta actividad. Vamos a ver cómo se leen los años en inglés y después vamos a hacer esta actividad. Fíjese, hay que hacer esto. Esto lo vamos a completar rápido y tenemos que hacer una actividad del practice book que es evaluada. ¿Ok? Bien, les voy a compartir en un Word para que vean cómo leemos. Hasta el momento, ustedes saben los números hasta el 1000. You have to know numbers from 1 to 1000. ¿Ok? Déjame escribir aquí. Numbers, no, years. Saying years. ¿Cómo decir los años? Ok. Saying years. ¿Cómo se dicen los números, los años específicamente en inglés? Si yo voy a leer este número, ¿quién me lee este número? Who can read it? No es un año, es un número solamente. 1254. 1200. 1000 es lo primero. 200. No. Sí, 200. And 54. Si es una cifra normal, yo la leo así de corrida, igual que en español. 1000, 1000, 200, 200, 50, aquí falta, and 54. Pero, ok, es un número. Vamos a poner un año. For example, ¿cómo se leen los números en inglés? En inglés se leen los números en decenas. O sea, la primera decena, los dos primeros números y los dos últimos. Entonces, ¿cómo se leería este? 19, que es la primera decena, 19, y la segunda, 82. Los números en inglés, los años se leen divididos, o sea, la primera decena y la segunda, 1982. Y por supuesto, como este 2 es una decena, 82 separadito con, for example. Si yo voy a leer este número, ¿cómo sería? ¿Quién me dice? 80. No, 80 no. 18. 18, recuerde que es 80 85. es 80. 18, 85. ahí sí es 80. 85 porque es 80. Entonces, los años los leemos siempre de dos en dos, en decenas. La primera decena y la segunda. 18, 18, 85. ¿Qué sucede con los 2000? 2000, 2000 and one. and one. Muy bien.
2014, 2020. Perdón. Entonces, 2020. Así se leen los 2000. 2001, 2020. Los demás los leemos de dos en dos. ¿Ok? ¿Eso queda claro? Tiene que saber cómo se escriben los números y estos números los dimos en primer bloque, cómo se escribe. No confundir, recuerde que los números que van desde el 10 hasta el 19 terminan en teen y las decenas terminan en T, ¿ok? No puede confundir, usted no puede decir aquí 80, no, it is incorrect. Bien, vamos entonces rapidito porque tenemos que avanzar. What year were you born? Aquí me va a escribir en letras. What year were you born? Bueno, escríbame el número, no importa. Yo voy a preguntar y usted me va a decir, what year were you born? Mientras tanto, ¿y what year was your grandfather born? Bueno, yo sé que esa información no la tienen, pero bueno, más o menos ahí trate de años 80 aproximadamente, 80, los padres aquí. Los 80, los 90 aproximadamente. Dice, saying years, miren aquí, 1987 en 2, 2004. Está súper fácil leer los números. Now I ask, rapidito. Domenica, what year were you born? 2007. 2007. Me imagino que más o menos todo el mundo aquí estará por ahí. Alejandro, what year were you born? Ay, sí, no sé, teacher. Pero si acabo de decir cómo se lee el número. Ustedes son de los 2000. Mire cómo se leen los 2000. What year were you born? Domenica was born in 2000. 2010. 2010. Tanta diferencia con Pazmiño. Domenica was born in 2007. So you were born in 2010. Now, what year was your grandfather? A ver, yo pensé que aquí decía father. Es grandfather, abuelo. Esto está un poquito complicado aquí. A ver, dudas con los años. Los años se leen de dos en dos, en decenas. Cuando es los 2000, 2000 and, y agrego el número 2004, 2010, 2015, 2020, etc. Los demás, de dos en dos. ¿Dudas? No. No, teacher. No, teacher. Eso se va a evaluar en lo que vamos a trabajar en el practice después. Bien, seguimos. Estas son las preguntas. Habíamos visto en esta lección cómo se formaba el pasado con los verbos regulares. Vimos oraciones afirmativas, oraciones negativas y preguntas. Solo es de completar aquí. Les voy a compartir otra vez lo que vimos en clase, las reglas. Regular verbs. Recuerda que los verbos regulares, cuando yo voy a formar oraciones afirmativas, simplemente le agrego ed. Lo ubico después del sujeto y después agrego el resto de la oración y ya tengo la oración afirmativa en pasado con un verbo regular. I stayed home yesterday.
Mom cooked a delicious lasagna last Sunday. Cuando voy a hacer la oración negativa, utilizo didn't para todas las personas. A diferencia del presente simple, en el pasado simple trabajo el didn't con todas las personas. Y el verbo se mantiene en infinitivo, no le tengo que poner ed. ¿Por qué? Porque ya esto me indica que está en pasado y negativa. Entonces, I didn't stay home yesterday. Mom didn't cook lasagna last Sunday. ¿Qué sucede con las preguntas? En el caso de las preguntas yes or no, trabajo con el auxiliar did para todas las personas. Y como en todas las preguntas en inglés, invierto el sujeto con el auxiliar. Comienzo siempre la pregunta con el auxiliar. Did I? Y el verbo se queda en infinitivo. Al igual que en las negativas, en las preguntas yo no tengo que agregarle ed al verbo. El verbo se queda mantiene la forma base, o sea, la base forma. Entonces, auxiliar para todas las personas, sujeto, forma base del verbo y el resto de la pregunta. Yes, I did, no, I didn't. Si es negativa, le tengo que poner la partícula negativa. Si la pregunta es abierta, mantiene la misma estructura que la pregunta yes or no. Simplemente que le agrego delante el patrón, porque es una pregunta abierta o de información. Lleva un patrón. ¿Ok? The question word, the auxiliary did for all subjects, for all persons. Para todas las personas utilizo did y el verbo se queda en infinitivo. Solo cambio el verbo ed en las oraciones afirmativas. Ni en las negativas, ni en las preguntas tengo que ponerle ed al verbo. En las negativas utilizo didn't para todas las personas y en las preguntas utilizo el did invertido con el sujeto. Miren, patrón, did, sujeto, verbo en infinitivo y el resto de la pregunta. Dudas, eso lo vimos la semana pasada, solo estamos recordando. También vimos a la hora de hacer las oraciones afirmativas cómo le agrego la ed a algunos verbos. Tenemos el grupo de verbos que le agrego ed así, nomás sin cambios, como el verbo play, work y looked. Tenemos el grupo de verbos que terminan en e. Ese tipo de verbos solamente le agrego la d. Tenemos los verbos que tienen una sílaba y terminan en vocal consonante. Bueno, pues esos verbos le doblo la consonante y agrego ed. Y tenemos los verbos que terminan en y. Cambio, elimino la y and add ied. Studied, married. ¿Ok? Entonces, vamos a ver las reglas para las yes or no questions y negativas, ¿sí? Yes or no and negatives. Dice, aquí tenemos unos ejemplitos. Did he like writing for the newspaper? Vamos a aumentar esto un poquito. Esta es una, ¿qué tipo de pregunta es esta? Who can tell me? Kevin, what kind of question is this? Did he like writing for the newspaper? Perdón. Kevin, what kind of question is this? Recuerde que hay dos tipos de preguntas. What kind of question is this? Mire cómo comienza. Kevin, ¿qué tipo de pregunta es esa? Mire la respuesta aquí. ¿Ah? Pregunta de Yes or no. Mire la respuesta. Did he like writing for the newspaper? Yes, he did. ¿Ok? But, ya esta es otra oración que está en Andy. ¿Qué tipo de oración es but he didn't want to be a reporter? Andy no está. Sí.
No, esto no, mira, no tiene patrón de preguntas. Esta. But he didn't want to be a reporter. What type of sentence? ¿Qué tipo de oración? Esta es la pregunta. Yes or Esta es la no? respuesta. Andy. Esta es una pregunta yes or no. Esta es la respuesta. Miren, yes, he did. Ahora esta es otra oración. ¿Qué tipo de oración es esta? Mire lo que está en negritas. ¿Qué tipo de oración es? Didn't. Muy bien. Don't. Si dice didn't, ¿qué tipo de oración es? A ver, Antonia, ¿qué tipo de oración es but he didn't want to be a reporter? Do and does. ¿Cómo que do and does? Si dice did, estamos en pasado. Do y does lo vimos en el primer trimestre. Esto es pasado. Señores, miren los tipos de oraciones. La afirmativa, la negativa y las preguntas. Dentro de las preguntas tenemos la yes or no y las open. Ahora, Antonia, mire esta oración. ¿Qué tipo de oración es? Mire las negritas. ¿Qué tipo de oración es? Open question. Eso no. La pregunta es esta. Esto es una oración, no tiene patrón de preguntas. ¿Qué tipo de oración es? People, this is a negative sentence. Miren el didn't. Cada vez que usted ve el patrón negativo, el auxiliar es la partícula negativa, es una oración negativa. Esto es una pregunta, esta es una oración afirmativa, yes, he did, miren. Y esta es una oración negativa, miren el didn't. Ahora vamos a ver las reglas. What do we add to make questions in the past? ¿Qué es lo que tenemos que agregar para hacer las preguntas en el pasado? Mire la pregunta aquí. ¿Qué tenemos que agregar? Alejandro, ¿qué yo voy a agregar que es indispensable para elaborar tanto preguntas yes or no como preguntas abiertas? En pasado. El ed. Dijimos que en las preguntas, miren, el verbo se queda igual, solo ed en las afirmativas. ¿Qué es lo que tengo que agregar para hacer las preguntas? El did. Toda la pregunta en inglés en pasado lleva el auxiliar did. Es el que me indica que la pregunta está en pasado. El verbo se queda igual. Miren el verbo, no tiene ed. ¿Por qué? Porque ya el auxiliar me indica que es pasado y que es una pregunta. Entonces, did. What do we add to make negative sentence in the past? Esta es una oración negativa. ¿Qué hay que agregar para que la oración sea negativa en el pasado? Doménica, ¿qué agrego para hacer la oración negativa en pasado? Miren, esta oración es negativa. But he didn't want to be a reporter. ¿Qué le tengo que agregar para hacer la oración negativa? ¿Qué es lo que me indica que la oración está negativa? Doménica no está. La partícula negativa. ¿Cuál es? No solamente la partícula negativa, el didn't. El didn't es el que me dice que la oración está en pasado por el did y negativa por el not. ¿Ok? Entonces, what form of the verb do we use in questions and negatives? ¿Qué tipo, cómo va el verbo en las oraciones negativas y en las preguntas? Mire, esta es la pregunta y esta es la negativa. ¿Cómo va el verbo? Andy, ¿cómo va el verbo en las oraciones negativas y las preguntas? Mire, oración negativa. I didn't stay. Mom didn't cook. Preguntas. Did I stay? Where did you stay?
cómo va el verbo en las oraciones, en las preguntas y en las negativas. Invertido. El verbo no es lo que se invierte el auxiliar con el sujeto. ¿Qué tipo de verbo utilizo en las preguntas y las negativas? Infinitivo. A mí me parece a veces que doy la clase para la pared. A ver, oraciones afirmativas. Miren el más. Esto quiere decir que la oración es afirmativa. El verbo le agrego ed. Oraciones negativas. Utilizo el didn't con todas las formas, los sujetos, o sea, las personas, y el verbo se queda en infinitivo. No le tengo que poner ed. Preguntas. Utilizo el auxiliar did invertido con el sujeto y el verbo se queda en infinitivo. Miren, infinitive, infinitive. Entonces, ¿qué agregamos para que las preguntas sean en pasado? Did. Ese es el auxiliar que hay que utilizar en todas las preguntas en pasado. ¿Qué agregamos para que las oraciones sean en pasado? Didn't. A todas las preguntas le ponemos el didn't y eso me indica que la oración está en negativa. ¿Qué forma del verbo trabajamos en las preguntas y negativas en pasado? Infinitive, el infinitivo. ¿Por qué? El verbo no cambia ni en las preguntas ni en negativas. Por eso dice que se utiliza el infinitivo, que es el verbo base, la forma base. Solo agrego ed a las afirmativas. Bien, vamos a trabajar todo esto en la actividad, esta actividad que vamos a hacer, Practice Book, page 67. Aquí vamos a trabajar como siempre todo lo que vimos en esta lección, vocabulario de años, el pasado de los verbos regulares y bueno, las preguntas y las negativas. Yo les voy a ir indicando, usted va a trabajar porque esta actividad la voy a enviar, esta es la que voy a estar enviando, trabajamos aquí, pero la voy a enviar y la voy a evaluar como actividad individual, creo que está como actividad individual. Bien, exercise 1, write the past form of the verbs. Si en esta lección todos los verbos que trabajamos son regulares, bueno, mire, open, open. Usted me va a escribir el pasado de todos los verbos es, teniendo en cuenta las reglas. A los verbos que se le agrega de no más, los que se le agrega solo de, los que se dobla la vocal, la consonante, perdón, y le agrego ed, y los que elimino la y y agrego I, E, D. Eso tiene que tener en cuenta cuando vea los verbos. Trabajando todo el mundo, si alguien tiene duda, me pregunta.
Ok. Actividad número 2. Esto está súper fácil. Solo es agregarle la ed a los verbos teniendo en cuenta las reglas, ¿no? En qué grupo se... Bien, this is vocabulary about saying years. Usted me va a escribir los años en letras. Ojo, cuidado. Cuidado cómo se escribe. Aquí tenemos 1973. Ya había dicho que los años se leen en decenas, de dos en dos. Aquí tenemos 1973. Ya verá cómo los vaya escribiendo y bueno, por supuesto, la última decena se separa con un guioncito. Ojo con los 2000. Les voy a volver a compartir donde se lee, miren, 1982, 1885, miren los 2000, 2000 and, y agregamos el último número o los dos últimos, 2020, 2001, 2015, etc. Finish, teacher. Bien, la próxima actividad que hay que hacer, recuerde que esto me lo va a enviar, o sea, hacemos aquí, pero me va a enviar. Complete the article with the words in the box. This article is about Neil Armstrong. ¿Quién fue Neil Armstrong? Bueno, la persona que pisó la luna por primera vez. ¿Ok? Entonces este artículo trata de ese señor. Bueno, se supone que sea él. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense que son los verbos, y no solamente verbos, aquí tenemos un año, son verbos en pasado y bueno, este verbo vos o were es irregular, no es regular. Verbo, ¿por qué? Vamos a hablar de este señor que ya murió, de cosas que hizo en el pasado. Entonces, esto es más comprensión de texto. Yo les voy a ir leyendo y usted va a ir completando con los verbos de acuerdo a mi lectura. Comprensión de texto. Tenemos el verbo ser. Este verbo es irregular y quiere decir dijo, ¿ok? Lo vamos a ver en la clase de mañana, los verbos irregulares. 1930, this is a year. Landed, este verbo es regular, como ustedes pueden ver, y quiere decir aterrizó. Studied, regular verb, was, el verbo bien pasado, fue o estuvo. Y work, the past form of the verb work. Yo les voy a ir leyendo y usted con cuidado va a ir ubicando de acuerdo a lo que se dice cada palabra en el espacio. Neil Armstrong was born in August 5, comma, in Ohio. Neil Armstrong was born on August 5 in Ohio.
Punto y seguido. Otra idea. He Aeronautical Engineering. Ingeniería aeronáutica. He Aeronautical Engineering. Verá de todas estas palabras cuál es la que voy a... Si estoy hablando de ingeniería aeronáutica, verá qué es lo que voy a agregar aquí. Then, entonces, he as a naval aviator. Aviador naval. ¿Qué cosa como aviador naval? He as a naval aviator. ¿Qué palabra va a ubicar ahí? Finish, teacher. Ya. On July 20, 1969, miren, 1969, Apollo 11, este es el nombre de la nave espacial que él utilizó para ir a la luna. Apollo 11 on the moon. ¿Qué hizo la nave en la luna? Ok, on the moon. And Neil Armstrong was the first person who walked on its surface. O sea, fue la primera persona que caminó en caminar en su superficie, en la superficie lunar. Look at the picture. O sea, he was the first person to walk en caminar on its surface. Otra idea. He, y como está entre comillas, ¿qué quiere decir? Es una frase muy famosa que dijo este señor cuando llegó a la luna. That's one small step for a man, one giant leap for mankind. O sea, un pequeño paso para el hombre, pero un gran, o sea, una gran avance para la humanidad. O sea, algo así. Entonces, si esto está entre comillas, el qué, esto que está aquí. Bien, continuamos. Aquí vamos a trabajar las oraciones negativas y positivas. Vuelvo a recordar, cuando trabajo la oración afirmativa, tengo que poner el verbo con ed. Cuando trabajo la oración negativa, tengo que utilizar el didn't y el verbo se queda igual. No puede olvidar eso. Bien, todas estas oraciones A, B, C, D están incorrectas. Como están incorrectas, yo tengo que escribir la oración en negativa. Miren, Neil Armstrong studied biology. Eso no fue lo que él estudió. Entonces, Neil Armstrong didn't study biology. Esta oración es afirmativa, por eso tiene la ed. Aquí la pongo en negativa, el verbo se queda igual. He didn't study biology. Punto y seguido. Ahora voy a corregir. ¿Qué fue lo que él estudió? He studied aeronautical engineering. Y como la oración es afirmativa, aquí sí le tengo que poner la ed al verbo. O sea, he didn't study biology, el verbo se queda igual porque es didn't negativa. He studied, oración afirmativa, aeronautical engineering. Recuerde que en esta lección todos los verbos que estamos trabajando son regulares. Lo mismo me tiene que hacer con cada una. Él trabajó como científico. Él no trabajó como científico. Él trabajó como, busca la información aquí en el texto. Sí, Apolo 11 o Apolo 2, no es 11, Apolo 2 es el nombre de la nave espacial. Landed on the moon. Fíjense que ya aquí le están dando respuesta para ubicar aquí, para el texto. Apollo 2 landed on the moon in 1970. O sea, aterrizó en la luna en este año. Entonces, Apolo, esto no aterrizó en la luna en este año. Finish, teacher. Aquí está la fecha. Finish, teacher. Ya.
pero usted sabe que tengo que explicarle el resto. O sea, no fue en este año, fundamentalmente que hay que corregir el año. ¿En qué año fue que la nave aterrizó? Armstrong walked in space. O sea, este señor caminó en el espacio. Él no caminó en el No. espacio. ¿Dónde fue que caminó él? En la luna. On the moon surface. Este it se refiere a la luna. Entonces usted va a poner the moon surface, la superficie de la luna. On the moon surface. Hay que escribirme en cada uno de los casos 2 oraciones. La primera negativa y la segunda afirmativa corrigiendo lo que dice aquí. 2 oraciones, negativa, afirmativa. Y explico ya las 5 porque ya casi que se nos quedamos sin tiempo. Aquí me tiene que escribir preguntas y responder. Esta solo está la pregunta ordenada, falta la respuesta. Son preguntas personales. Estas son yes or no questions. Ya yo les había dicho cuál era la estructura de las yes or no. Miren, el auxiliar did, el sujeto, el verbo se queda igual y todo lo demás. Entonces usted va a ordenar la pregunta. Miren, did you arrive late at school this morning? Solo le dan, tiene que agregar los sujetos y algún elemento. Por ejemplo, aquí la preposición le agrego at school. Y tengo que responder. ¿Llegaste temprano? Por ejemplo, en este caso, ¿llegaron temprano a clase esta mañana? ¿Sí o no? Eso es una yes or no. ¿Sí o no? Aquí me tiene que trabajar con el verbo hacer. Por lo tanto, me tiene que trabajar con el auxiliar, que es el mismo que este did, y con el verbo este en pasado. O sea, como es una pregunta, se queda igual. El verbo do, hacer que el deber y cuando ayer. Solo tiene que agregar el auxiliar y el sujeto, que sería you. ¿Hiciste el deber ayer? Respuesta, ¿sí o no? Aquí me va a trabajar con el verbo ver, sí. Your best friend, a tu amigo, y el fin de semana pasado. Entonces, auxiliar, sujeto you. En todos los casos me va a trabajar con el mismo sujeto, you. Auxiliar, sujeto you. Miren el verbo, que no hay que cambiarlo porque es una pregunta. Y termina de completar con todos estos elementos. Y responde sí o no. Y aquí lo mismo. Auxiliar, el you, el verbo listen. Recuerden que listen to se utiliza con el to. Listen to. Eso hay que agregar aquí. Listen to. ¿Y cuándo? Last night. ¿Sí o no? Bueno, esta actividad es la que voy a enviar para que ustedes me hagan. Chicos, un momentico rapidito para hacerle algunas aclaraciones. A ver, el día de hoy estoy enviando a algunos estudiantes que me deben actividades. Por eso terminaron con 0,1 porque no las enviaron o las enviaron mal. Bloque 4 y bloque 5. Le voy a mandar vía comunicado el detalle específico de las actividades que tienen pendiente por enviar bloque 4, bloque 5 y por supuesto las de bloque 6 tienen que enviar. En esta semana solo voy a enviar deber hoy y mañana, pero no voy a enviar para como normalmente se hace para presentar la semana que viene. No, esta semana los deberes en todas las materias es para enviar en 24 horas. O sea que este deber es para entregar hasta mañana. Y el que voy a enviar mañana para enviar hasta el viernes. ¿Por qué? Porque pasado mañana, día 18, ya comenzamos con las pruebas de bloque y la semana que viene prueba de quimestre para cerrar el año. ¿Se entiende lo que dije? ¿Se entiende bien? Yes, sir. Ya. O sea, profe, la próxima semana acabamos clases. Se supone.
tenemos este fin de semana, tienen para hacer la prueba de bloque y la semana que viene para hacer la prueba de trimestre. Por eso es que el deber de hoy es para con fecha de entrega hasta mañana. ¿Ok? Teacher, y todos los deberes tienen que ser mandados en 24 horas. No, los deberes que voy a mandar, la lista de los deberes pendientes, bloque 4, bloque 5 y por supuesto los de bloque 6. Los de bloque 6 sí tienen fecha para entregar, pero bueno, bloque 4 y bloque 5 hasta el domingo. Lo mismo con la plataforma Mayon. La plataforma están las lecturas habilitadas para los estudiantes que no han hecho hasta el sábado en la noche, ¿ok? Plataforma Mayon, bloque 4, bloque 5 y bloque 6 hasta el sábado en la noche. ¿Ya? Ok. Okay. Por favor, haga esa actividad con cuidado. Vaya al review del libro de la parte de atrás y fíjese bien las estructuras o lo que copiamos en clase. Bye, bye. See you Bye. tomorrow. Bye, teacher. Bye, bye. 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 Bye, teacher. See you tomorrow. Bye, teacher. Have a nice See you tomorrow.